Bueno. ¿Aló? ¿Me escuchan? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta charla, otra de astronomía, de las varias que hay programadas aquí en el campus, todas a cargo del grupo ASAFI. Es uno de los grupos de divulgación astronómica que tiene la ciudad de Cali. Y el tema que vamos a trabajar hoy es grandes telescopios terrestres. Es una charla más duro. Es que me da miedo interferir con el sonido de los demás. Entonces, así me escuchan, ¿cierto? Es una charla que no va a ser muy larga, creo que no dura más de 40 minutos, donde vamos a aproximarnos un poco a lo que son los telescopios terrestres, los grandes telescopios terrestres. Aquí me dicen que no se escucha, me va a tocar hablar más duro, que a pelear con los vecinos. Muy bien, entonces este es como el contenido. Vamos a ver las características, los más notables en la historia y algunas prácticas usuales en los telescopios modernos. Vamos a ver cuáles son los más grandes que hay actualmente y cuáles son los que están proyectados. Características, pues actualmente con estos telescopios ya no se observa como se hacía de forma tradicional. Antes se miraba directamente a través del ocular la luz y a nuestros ojos llegaba directamente la luz que recogía el telescopio. Esto ya es historia patria. Los grandes telescopios funcionan con consolas. Estos personajes que son los astrónomos ya no necesitan estar en el sitio de observación. Todas estas imágenes que se captan acá pues son enviadas por control remoto pues a las consolas de operación. Además, los telescopios tradicionales pues han tenido unas partes que no son familiares, que el buscador, el ocular, una montura que generalmente es ecuatorial. Estos nuevos telescopios pues ya no tienen buscador, ya los buscadores son programas, o algunas veces utilizan como buscador otros telescopios también pues no igual de potentes, pero potentes. No tenemos ocular, ya no hay que intercambiar esa piecita, ya son programas los que procesan esa información. Los lugares de instalación se prefieren sitios altos con baja turbulencia atmosférica, donde hay pocos vientos. Estas superficies gigantescas están afectadas por el viento y ustedes lograrán entender que se necesita estabilidad en la estructura. Además, los sitios deben de tener una gran estabilidad geológica, los sitios de instalación. Y hay una serie de telescopios que no son telescopios terrestres, pero es importante tenerlos presentes. Se llaman telescopios espaciales, son telescopios que se colocan en el espacio. ¿Con qué propósito? De evitar varios problemas. El primero, la atmósfera distorsiona las observaciones, la imagen que llega muy lejanas, muy débiles, porque el brillo de las estrellas es muy débil, se ve afectado en su paso por la atmósfera. Cuando tenemos un telescopio espacial, pues esto no ocurre. La contaminación lumínica, pues es muy obvia, aunque los telescopios grandes de gran envergadura están instalados en sitios lejos de cualquier ciudad, de cualquier región urbana, pues los telescopios espaciales sí no tienen, ni van a tener nunca de problema. Y además, la observación no se hace hoy en día solamente en luz visible, se hace en varias longitudes de onda. Recordemos que de todas las longitudes de onda que emiten, que emanan los cuerpos celestes, nosotros solamente podemos ver lo que corresponde a luz visible y ondas de radio. ¿Qué pasa con las demás radiaciones? Las absorbe la atmósfera, el vapor de agua, la capa de ozono, la ionosfera hace rebotar algunas de estas ondas, por ejemplo las de radio, y eso obliga a observar estas otras longitudes de onda desde el espacio. Desde los años 1990 se han instalado varios telescopios, ya se cuentan decenas de telescopios que orbitan nuestro planeta observando el universo en otras longitudes de onda. Tenemos el telescopio de rayos X Chandrasekhar desde 1999. Los rayos X no pueden llegar aquí a la superficie atmosférica, los detienen los átomos, los primeros átomos de la ionosfera de la
de la atmósfera nuestra. El telescopio espacial Hubble, en luz visible, el más célebre, el más conocido, el más famoso de todos, ya cumplió 24 años de funcionamiento y no le quedan sino algunos cuantos. Tenemos el telescopio en rayos gamma, es el más reciente de los espaciales, el telescopio se llama Fermi, el Spitzer, el infrarrojo. Si nosotros observáramos el universo en infrarrojo, veríamos una cosa supremamente brillante, a diferencia de cuando observamos el universo en luz visible. Este telescopio, los telescopios en infrarrojo son los que actualmente mayor servicio le están prestando a la astronomía moderna. Tanto en el telescopio espacial Hubble como en el Spitzer trabajó un colombiano, David Ardila, un gran amigo que está representando pues a nuestros países en grandes ligas astronómicas. ¿Cuáles han sido los telescopios más grandes, pues más importantes en la historia? Tenemos el primer telescopio que superó el metro de diámetro, es un telescopio de hace 350 años aproximadamente, 330 años, lo construyó el astrónomo más famoso del siglo XVIII, William Herschel. Con este telescopio se descubrió un planeta, Urano, el planeta Urano, el primer planeta descubierto en la época post-telescopio. Luego tenemos el telescopio Yerkes, es un telescopio refractor, es un telescopio de 40 pulgadas, eso es aproximadamente 1 metro, se convirtió en el refractor más grande del mundo. Recordemos que los telescopios tienen dos formas diferentes de funcionar: refracción, donde utilizan una lente que la luz se curva y coinciden todas en un punto que se llama el foco, o por reflexión, que es utilizando un espejo que refleja la luz, tiene cierta forma el espejo que hace que la luz toda que ella refleja converja en un punto. Este telescopio refractor es el telescopio refractor más grande que existe actualmente, entre otras porque los telescopios refractores presentan muchos inconvenientes, tienen fuertes desventajas con respecto a los telescopios reflectores, por el peso, por la construcción, por el mantenimiento, por la pérdida de luz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, actualmente todos los telescopios, todos los grandes telescopios que se utilizan son reflectores, como este de William Herschel. Recordemos que los refractores pues los adaptó Galileo Galilei, mientras que los reflectores los inventó Isaac Newton. Telescopios célebres, este es uno de los que más historia tiene, el telescopio de Monte Wilson, se llama el telescopio Hooker. Es el telescopio con el que se descubrió la expansión del universo, es el telescopio con el que se descubrieron otras galaxias, el telescopio con el que nos dimos cuenta que la Vía Láctea no era la única galaxia en el universo. Con este telescopio Edwin Hubble descubrió que las galaxias se estaban alejando de la Vía Láctea. Estamos hablando de la década de los años 20. Tal vez el descubrimiento más importante en el siglo XX, la expansión del universo y descubrir, entender que nosotros, Vía Láctea, no éramos la única galaxia en el universo. Eso ocurrió con este telescopio de 2,5 metros de diámetro. Recordemos que la lucha de los telescopios es por el diámetro del espejo. Entre más grande el espejo, pues más calidad de imagen brinda ese telescopio. Entonces, observen que comenzamos con 1,2 metros, con un telescopio reflector, ya vamos por 2,5 metros, casi que 300 años después. Posteriormente, este es el observatorio y este es el telescopio, 2,5 metros. Luego tenemos el telescopio que durante más años, digamos, se conservó como el más grande instalado en la Tierra. Cuando nosotros le preguntamos a alguna persona de una generación anterior a la mía cuál es el telescopio más grande del mundo, todavía siguen hablando del telescopio del Monte Palomar. Este telescopio ya tiene 5 metros de diámetro, casi no dobla al telescopio anterior, construido por el mismo personaje. Y esta es una visión del telescopio. Aquí tenemos, esto no es más que
un contrapeso para manejar el espejo, ese gran espejo de 5 metros. Pero resulta que los espejos monolíticos, los telescopios construidos con un solo espejo, tienen unas limitaciones. No pueden ser más grandes de allá, más de 8 metros de diámetro. ¿Por qué cuando un espejo de 8 metros de diámetro supera este tamaño se convierte en un problema? Porque el peso del mismo espejo deforma la superficie del espejo o del telescopio, razón por la cual pues ese pequeño problema, que no es pequeño, eso limitaría el tamaño de los telescopios, pues se ha solucionado recurriendo a espejos segmentados. Entonces aquí lo que tenemos es un espejo de casi 10 metros de diámetro, no con un espejo ya monolítico, sino con una serie de espejos. De hecho, todos los telescopios modernos, todos los telescopios que están actualmente en operación, que superan los 8 metros de diámetro, y obviamente todos los telescopios que están digamos que en la mesa de diseño, utilizan este sistema de espejos segmentados. Los espejos monolíticos nuevamente tienen una eficiencia óptima hasta los 8 metros. Por eso algunos piensan en la Luna como un sitio exquisito para hacer observación. Un telescopio de 8 metros aquí se deformaría, en la Luna no. ¿Por qué? Porque allá los objetos pesan menos, porque tienen menos gravedad, lo que significaría que se podrían diseñar telescopios 6 veces más masivos de más diámetro, de lo que se pueden construir aquí en la Tierra. Entonces los espejos segmentados tienen algunas ventajas adicionales. Por ejemplo, si un telescopio monolítico sufre un daño por acá, es todo el espejo el que se viene abajo, es todo el telescopio, digamos, el que sufre el problema. Con un espejo segmentado no, estos espejos son intercambiables, son más fáciles de construir. Los amigos de Asafi, que tienen dentro de sus filas a célebres constructores de telescopios aquí en Cali, pues nos pueden decir ya por experiencia propia la complejidad en construir un telescopio de gran diámetro. Pasar de 2 metros a 3 metros o pasar de 2 metros a 4 metros, por ejemplo, que es duplicar el diámetro, no significa duplicar el esfuerzo. Eso no es una función lineal, por lo tanto, la construcción de telescopios segmentados pues es mucho más favorable. El traslado, el sitio donde se construye, generalmente es diferente del sitio donde se instala. Trasladar este telescopio pues es mucho más sencillo, pero tienen también sus complejidades, tiene sus líos. Por ejemplo, todos estos telescopios tienen que estar mirando exactamente en la misma dirección. Todos tienen que conservar la curvatura, en conjunto tienen que conservar la curvatura, lo que significa que cada uno de estos espejos debe tener un mecanismo que permita moverlo en la dirección que es. Pero cada espejo tiene diferentes líos, es decir, eso se llaman como grados de libertad. Un espejo puede estar girado hacia arriba o hacia abajo, hacia el oriente o hacia el occidente, puede estar girado, y eso que se llaman cabeceos, pues impide que la curvatura sea la precisa. Esos son 3 grados de libertad, y otros 3 grados de libertad, y es que el espejo tiene que estar exactamente en la posición que es. No puede estar ni más adelante, ni más atrás, ni más arriba, ni más abajo, ni más. Y a eso le llaman óptica activa. La óptica activa es el mecanismo que se utiliza para estar controlando las posiciones de los espejos de manera que la curvatura sea la precisa. Y les decía, todos los telescopios modernos utilizan este truco de los espejos segmentados. Aquí tenemos un proyecto que está en proceso de construcción, se llama el telescopio Magallanes. Son 7 espejos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 principales, rodeando un espejo central. Este telescopio simula un telescopio de aproximadamente 11 metros de diámetro. Aquí está un detalle del segmento de este telescopio Magallanes.
Esto está en el Cerro de las Campanas, esto es en Chile, un sitio privilegiado para la observación del cielo y para la instalación de este tipo de instrumentos. Pero la atmósfera no solamente causa problemas en cuanto a la cantidad de radiación que deja pasar. Decíamos ahora que de todas las longitudes de onda, la atmósfera detiene los rayos X, los rayos gamma, los ultravioletas, detiene los infrarrojos, las ondas de radio, gran parte de las ondas de radio. Pero ese no es el único problema. La que puede pasar, la luz visible y las ondas de radio que pueden pasar, se distorsionan. Se distorsionan porque un rayito de luz, cuando se encuentra con la atmósfera, se encuentra con diferentes capas. Cada capa atmosférica tiene su propia presión, su propia densidad, su propia temperatura. Y eso genera que un rayito de luz que viene muy estable, que viene muy nítido, se distorsiona. La sumatoria de cada una de estas distorsiones pues da como resultado una imagen distorsionada. Y este es uno de los mayores problemas que tienen todos los telescopios terrestres. Entre más grande el telescopio, pues mayor es el problema, porque este lío ocurre principalmente cuando se trata de ver detalles superficiales. No afecta la observación de objetos extensos. Afecta es cuando se quiere estudiar particularidades de los cuerpos celestes. A este problema de esta interferencia se soluciona con una alternativa, con una estrategia que se llama óptica adaptativa. ¿En qué consiste la óptica adaptativa? Es un proceso supremamente complejo, se viene utilizando hace aproximadamente unos 30 y tantos años, está desde la década de los 80, y ellos lo que hacen es observar una estrella. Por efectos de este centelleo, la estrella como que palpita, la estrella oscila, que es lo que nosotros observamos cuando también la miramos con nuestra visión. De allí la diferencia entre una estrella y un planeta. Un planeta tiene una luz estable, una estrella tiene esa luz débil. Entonces, esta técnica lo que hace es estudiar una estrella, concentrarse en una estrella, ver cómo la turbulencia afecta la estabilidad de la estrella. Y esa estabilidad es corregida en la estrella de forma que las correcciones que hay que hacer en el frente de onda se hace en el telescopio. Es decir, el telescopio debe tener, cada espejo debe tener por detrás una serie de elementos que se llaman actuadores. Esos actuadores lo que hacen es deformar localmente el espejo en centenares de partes. Son centenares de adaptadores los que hay por debajo del espejo, por debajo de la superficie. Y ellos lo que hacen es deformar el espejo hasta cuando este frente de onda que fue perturbado por su paso atmosférico se convierte en un frente plano, en un frente o en un frente de onda así, ya no distorsionado. Esta técnica, esta óptica adaptativa se está utilizando recientemente en medicina para corregir de la misma manera, con el mismo principio, la visión de algunas personas que tienen problemas con sus ojitos. Miren la diferencia entre una observación con un telescopio que no utiliza óptica adaptativa versus un telescopio cuya imagen es corregida. Esto, por ejemplo, es el planeta Neptuno. En Neptuno, si quien quiere estudiar, por ejemplo, detalles de la turbulencia atmosférica, detalles de fenómenos atmosféricos, pues no podía, porque obsérvese cómo ella se enmascara, esos detalles atmosféricos se enmascaran con el entorno y no permiten percibir los detalles pues en los que se estaría en algún momento interesado.
La interferometría es otra alternativa que utilizan los instrumentos astronómicos modernos, que consiste en unir varios telescopios, unir la imagen simultánea de varios telescopios, y la imagen resultante es la equivalente a la que daría un telescopio de esta amplitud. Esta técnica se llama interferometría, se está intentando utilizar también con telescopios espaciales, y esto lograría aumentar hasta en un factor de 3 la calidad de las imágenes tomadas por cada uno de estos telescopios, muy utilizada en radioastronomía, que fue la primera, digamos que longitud de onda, los primeros instrumentos que aprovecharon pues esta estrategia de la interferometría. ¿Cuáles son los telescopios más notables en la actualidad? ¿Cuáles son los telescopios que hoy en día, en tiempo real, están funcionando en los diferentes observatorios terrestres? Tenemos el telescopio Subaru, es el telescopio más grande, monolítico, más grande construido, con 8.4 metros, es un telescopio japonés. Subaru significa las Pléyades, allí es que entendí por qué el logotipo de los carros Subaru. Si ustedes lo recuerdan, ¿cuál es el logotipo? Unas estrellitas. Subaru significa Pléyades según una tribu japonesa. Está instalado en un volcán en Hawái, Mauna Kea, desde 1999, y es el telescopio monolítico de una sola pieza más grande instalado hasta la fecha. Nuevamente, no se pueden construir telescopios más grandes. Este ya está en el límite de las posibilidades técnicas para espejos monolíticos. En Chile, pues en Chile no hay un telescopio ni dos, allí lo que hay es un complejo de observatorios, ni siquiera de telescopios, un complejo de observatorios, donde cada observatorio es un complejo de telescopios. Está La Silla con 14 telescopios de hasta 3,6 metros, Las Campanas 5 telescopios de 6,5 metros, Cerro Tololo 7 telescopios de 2 metros, Géminis 8. La mayoría de estos telescopios son operados por la Agencia Espacial Europea, que encontró en Chile pues un sitio exquisito para hacer este tipo de observaciones. Yo ahora les comentaba de David Ardila, es un astrónomo que trabajó con el Hubble y con el Spitzer, y en alguna charla que él nos dio, nos decía cómo esto, por estar instalado en suelo chileno, pues la Agencia Espacial Europea hizo un acuerdo con las universidades y los observatorios chilenos. Los chilenos tienen derecho hasta el 10% de tiempo en todos los observatorios instalados por la Agencia Espacial Europea. Y nos contaban que los chilenos estaban encartados con ese 10%. ¿Por qué? Que sobra tiempo, no hay suficientes astrónomos para poder copar pues, ese espacio. Resulta que cualquier colombiano o cualquier astrónomo de cualquier país puede aspirar, nos decía él, de una forma muy sencilla a estos telescopios a través de la astronomía chilena. Entonces Fabricio pertenece a la Universidad Pontificia de Chile, yo no sé si exista o no exista, pero pertenece a esa universidad, y tenés un convenio, esta universidad tiene un convenio con cualquiera de estos observatorios. Entonces yo, como astrónomo colombiano, pues hablando de astrónomos profesionales, ustedes entenderán, el acceso de esto no es para aficionados, que es la condición que tenemos todos los que hacemos astronomía aquí en Cali, pero un astrónomo profesional le podría decir: mira, Fabricio, estoy interesado en estudiar estrellas binarias, qué sé yo. Entonces, paso mi proyecto a través de Fabricio. El único lío es que la investigación siempre va a tener que pues, estar a nombre de un astrónomo chileno, pero es una alternativa para quienes quieran aspirar a tiempo en estos grandes instrumentos. Tenemos el observatorio de La Silla, y aquí en Cerro Paranal está el telescopio tal vez de los más conocidos actualmente, los BLT. Los BLT son 4 telescopios, cada uno con 8,2 metros de diámetro. Observen que son algo menos que los 8,4 de Subaru. Estos telescopios están unidos por interferometría. Es de las primeras experiencias que se hacen en unir varias imágenes condensándolas en una sola. Y tenemos otros
otro telescopio allá mismo en el Cerro Paranal, donde está el BLT. Se llaman los binoculares, los grandes binoculares. Son dos telescopios de 8,2 metros de diámetro, que también funcionan al unísono por interferometría. Todo esto está en Chile, 8 metros. Luego tenemos los de Mauna Kea. Aquí vamos de pequeño a grande. Entonces comenzamos con Subaru, 8,4, luego BLT, aunque son 8,2, pero digamos que en conjunto da como un telescopio de aproximadamente 16 metros, por aquello de que la interferometría aumenta la eficiencia de colección. Tenemos los telescopios de Mauna Kea. Mauna Kea es un volcán inactivo en la isla de Hawái. Allí funciona un complejo de telescopios, pero destacamos estos dos, de 10 metros compuestos por 36 segmentos. Observe que ya aquí empezamos a hablar de segmentos. Nuevamente, telescopio que supere 8 metros de diámetro tiene que estar segmentado. Esta es una vista aérea pues, de este par de instalaciones. Tenemos el telescopio sudafricano, fue inaugurado en 2005, 10 metros de diámetro, efectivamente también funciona con segmentos, en este caso 91 segmentos. Este telescopio funciona en Mauna Kea, no, en Sudáfrica, perdón. Este telescopio es de sudafricanos en alianza con algunos países y universidades europeas y está instalado en Sudáfrica. Y tenemos el telescopio más grande pues con vida útil vigente, el Roque de los Muchachos en Isla de Canarias. Son 10,4 metros conformado por 36 espejos hexagonales. Inaugurado en el 2009, 4.226 metros sobre el nivel del mar, y lo maneja el Instituto de Astrofísica de Canarias. Actualmente es el telescopio nuevamente de mayor envergadura que tenemos aquí en la Tierra. Aquí hay algunas imágenes de su construcción y esto es una ilustración ya del telescopio como tal. No pude encontrar una imagen, una fotografía del telescopio. Recuerden que este es el observatorio y este es el telescopio, pero esta ilustración pues también es muy clara. Aquí los espejos también son hexagonales. ¿Por qué la mayoría de los espejos son hexagonales? Porque es la forma, es el poliedro regular que mejor se adapta a la curvatura que requieren estos telescopios. Supongamos rectángulos o cuadrados, pues la forma de los cuadrados al deformarla no se ajusta a las necesidades de esa superficie. No, al final creo que hay una sesión de preguntas y ya voy a terminar, en 5 minutos termino. Y terminamos con los telescopios del futuro. ¿Qué es lo más grande que hay actualmente? A ver, ¿estamos atentos o no? ¿Qué es lo más grande que hay actualmente? 10,4 metros, ¿cierto? Fíjense el salto tan tremendo. Aquí estamos hablando de un telescopio ya de 30 metros de diámetro. Eso multiplica en un factor de 3 los telescopios actuales. Es un telescopio que está en diseño. Esto no es una foto, esto es una concepción allí arquitectónica de lo que va a ser ese telescopio. Son 492 segmentos. El costo hasta el momento, solo el diseño, 120 millones de dólares. Su construcción son aproximadamente 1.000 millones de dólares. Y está operado, financiado, patrocinado por el Instituto Tecnológico de California, la Universidad de California y una red de universidades canadienses, y en los últimos años se sumó a este proyecto unas universidades japonesas. Este es el telescopio más grande que va a tener Estados Unidos en operación. Va a estar instalado en Mauna Kea. El proyecto inició en el 90, este año comenzó la construcción, ya comenzó la remoción de escombros, no de escombros más bien, pues de una gran montaña que tienen que aplanar pues para su instalación, y se calcula para el 2020, que entre en funcionamiento.
Aquí va a estar instalado pues en este volcán inactivo, y el telescopio más grande que está sobre planos, son 42 metros de diámetro, 798 espejos, entrará en funcionamiento en el 2022. Está patrocinado o es propiedad de la Agencia Espacial Europea. Va a estar instalado en Chile, donde están los principales telescopios de esta agencia espacial. 5.000 toneladas de peso, 80 metros de altura, es una cosa monumental. Esto ya, digamos que intentar superar estos telescopios va a ser un reto mucho más difícil. El costo de este proyecto, 1.000 millones de euros. Y vamos a terminar con una animación justamente de este observatorio. Jonah, ¿esto tiene volumen? ¿Audio tiene? Bueno, el audio es música clásica. No hay realmente... ¿No hay? Ah, no. Ah, que no dejan. Bueno. Oh. What happened? Bueno, dejémoslo así. Les quedamos viendo el video. ¿Tú tenías una inquietud? Una curvatura que en conjunto da una curva, pues digamos da una curva esférica o parabólica.
Bueno, no, dejemos allí, sí. Sí, tiene un hueco en la mitad. Este hueco en la mitad. No, pero no en este. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que no se ve completo. Acá. ¿Cómo funciona? La luz llega de forma paralela a estos espejos reflejan la luz a un espejo secundario y este espejo secundario a su vez envía ya el rayo compacto pues por el centro de este espejo. Por eso todos los telescopios que funcionan pues bajo este principio tienen un huequito en la mitad que obviamente le resta capacidad al telescopio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ah, no, perdón, quiero terminar con esto. El día de hoy. Hoy tenemos un evento que vale la pena que estemos atentos, se llama la ocultación de Marte. La ocultación de Marte por la Luna. ¿En qué consiste? Si a las 6:30 o 7 de la noche salimos y miramos la esfera celeste, vamos a ver a la Luna muy próximo a Marte. Van a estar muy cerca. La Luna se sigue moviendo en la esfera celeste y en algún momento va a pasar por delante de Marte, lo tapa desde nuestra perspectiva. La Luna continúa su movimiento y hora y media después, a las 10:30 aproximadamente, Marte reaparece. A ese evento se le llama una ocultación marciana y este mapa lo que nos dice es desde dónde se puede apreciar esa ocultación. Por aquí está Suramérica, Centroamérica, por aquí está Colombia, Cali. Nosotros estamos en el camino de la ocultación, pues para suerte nuestra. Estos personajes que están por fuera de esta banda pues no lo logran apreciar. Así es que 9 de la noche a 10:30, atentos con la ocultación marciana. Ahora sí, muchas gracias a Safi, a Julieta, a Fabricio por la invitación.